Bueno, está Iván Carrino con nosotros, ya lo habíamos adelantado. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Mariano. Gracias por esperarnos. Buenas tardes. No, por favor. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Porque acá Darío nos trae a veces unos números. Es decir, el que aposta al dólar pierde, dijo. Mariano, te doy... Sigot, ¿no? En la década del 70. Bueno, qué cortoplacista, pero bueno, puede ser, porque en estos meses, obviamente en estos últimos 2-3 meses, sí, el dólar blue ha estado estable, ¿no? Se ha achicado la brecha está en niveles mínimos desde abril del 2020 y tenés la curiosidad de que el dólar turista está más caro que el dólar blue. Pero bueno, no hay nada de raro en eso en realidad, ¿no? Yo estaba mirando lo que se llama el tipo de cambio real, ¿no? Y si uno mirara hacia atrás la película, o sea, el dólar en 158 pesos, que fue el promedio de enero, el dólar en 158 pesos, es un dólar que no teníamos desde junio de 2002. O sea, Ajá. A la salida de la convertibilidad, el dólar explota, se va como a 3-4 pesos, y la inflación estaba ahí, bueno, fue 40% ese año, pero el dólar subió 300%, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Te sube el tipo de cambio real, es decir, el poder de compra que el dólar tiene en la Argentina. Es decir, la Argentina está barata, o sea, los salarios están por el piso. porque una cosa quiere decir la otra. Cuando los economistas te hablan de tipo de cambio competitivo, están hablando de salarios en dólares por el piso, Sí, ¿no? claro. Cuanto más competitivo, más en el piso los salarios en dólares. Hay que tenerlo en cuenta eso. Bueno, esto es lo que estuvo pasando en estos meses. O sea, el dólar, cuando subía, llegó a niveles muy altos, incluso más altos que los de la salida de la convertibilidad. Entonces, Yo lo que es no entiendo, esperable que yo lo que no esté entiendo, tranquilo. porque digo, hay tantos tipos de dólares. ¿El dólar oficial cuánto vale? 90 y pico. No, pero digo, ¿alguien establece algún tipo de comercio con el dólar a 90? Sí, claro. Y bueno, Importaciones y exportaciones. Es decir, si yo Claro. traigo un container Claro. de China, ¿pago $1.90? Claro. Exacto. Claro. Mira, y lo que pasa con estos esquemas, sí, claro. O sea, el importador, con estos esquemas de controles de cambios, en la medida que pueda acceder al mercado oficial, está recibiendo un beneficio enorme. Porque ¿Qué te compra parece? con el 50% de descuento, ¿no? Claro. Si la brecha es 50, Vende barato, porque vende a 90. y puede vender acá barato. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El tipo que vive en Puerto Madero dice, me compro un Audi, porque Claro. lo estoy pagando al dólar oficial. Entonces estos esquemas de repente favorecen a los importadores, a los que quieren comprar dólares por otras vías. Entonces, ¿qué termina haciendo el gobierno? Restricciones cuantitativas a las importaciones. Entonces, el cepo que lleva otro cepo, que lleva otro cepo. Y por el lado del exportador, al tipo no le queda otra. Dice, che, yo vendo, no sé, 1 tonelada de soja. Y bueno, y ponele que le tienen que pagar $100, y en vez de pagarle $100 a 150 pesos, le están pagando 90. Pero no le queda otra. Entonces, Claro, pero digo, ¿pero por qué si tenemos un dólar oficial a 90, sacá de los impuestos y toda esta payasada del turista impuesto y el turista y la devolución de ganancias? Si tenemos un dólar a 90, ¿por qué vivimos con un dólar a 150? Porque Bueno, no hay. ¿Por qué psicológicamente vivimos Porque con no un dólar a podés comprar, 150? Mariano, porque ninguno de nosotros puede comprar un dólar. Digo, ninguno de nosotros. La mayoría no puede comprar dólares a 90. Solo pueden comprar los importadores y los exportadores. Después está el dólar bolsa. Exacto, Sí, exacto. Le quería dar unos números a Iván, Sí. esto que bien relataba. Es increíble, ¿no? La carrera del dólar en la Argentina. Hoy cerró, no tiene piso el dólar blue. No conoce el piso ahora, está en Ajá. 143. Sí. Pensemos que en octubre estuvo 195, esto es 52 pesos arriba. Esto quiere decir que el blue bajó más del 20%. Es decir, si vos fuiste a comprar el dólar informal en octubre, perdiste más del 20%. Perdiste más del 20%. Y lo que vos marcabas, ¿no? Respecto del dólar ahorro, está 14 pesos debajo del dólar ahorro. Si vos querés comprar dólares, podés comprar dólares en el banco. 30% de impuesto país, más 35% de ganancia, que después en la liquidación de marzo te lo devuelve. A mí me parece que esta brecha entre dólares y qué sé yo, lo armó el gobierno al no permitir que si vos comprabas dólar, suponete, con el impuesto país, lo pudieses vender casi a la par, ¿no? Y eso fomentó el puré. No, pero es que siempre van a aparecer este tipo de esquemas cuando hay controles de cambios. O sea, esto es como ponerle un precio máximo a la manteca o al Ajá. kilo de leche. O sea, si el litro de leche está 70 pesos en el supermercado y viene el gobierno y dice, tiene que venderse a 40,
y no va a haber, porque ¿qué va a pasar? El tipo que compraba un sachet de leche va a comprar 2, porque está más barato. Y el tipo que lo tiene que vender dice, che, pero a mí el negocio me cerraba a 70, a 40 no me cierra. Cierra 2 fábricas. Entonces tenés menos oferta y más demanda y no hay producto. Ahora, Iván, en un país donde se piensa con el dólar. No tenemos dólares, pero se piensa con el dólar. Esta es la victoria que puede mostrar el gobierno en lo que va de la gestión, en lo que va del 2021, pensando en las elecciones de octubre. Bueno, un dólar quieto, un dólar en baja. Es una tranquilidad importante. Sí, por supuesto, pero hay que ponerlo en contexto. ¿Es un logro del gobierno? Bueno, mirá, si desde las cenizas te estás levantando, está buenísimo, pero estabas en las cenizas. Argentina tiene 3 años de recesión y el año pasado el PBI cayó 10%, más que casi en cualquier país de la región. Y adicionalmente, ¿es un logro del gobierno? A ver, el riesgo país está bajando en toda la región. Las monedas de los países que nos rodean también se han fortalecido. O sea, ¿qué pasó? Cuando llegó el brote de la pandemia y todo el mundo se volvió loco allá por febrero o marzo del año pasado con el COVID, el dólar se fortaleció en todo el mundo. Entonces eso hizo que, explotara el tipo de cambio acá, también el riesgo país. Bueno, eso se fue revirtiendo y se ha vuelto a cierta normalidad. Entonces, no es que sea un logro del gobierno, sino que también hay un contexto internacional y después lo que decía antes. Teniendo el tipo de cambio real tan alto, o sea, ya si sube más, tenés que ser muy bruto, digamos, ¿no? Ahora, una devaluación, suponete que el dólar se quede quieto de acá hasta octubre, noviembre del año que viene, que es el tiempo de elección. Una devaluación. Paralelo, digamos, el paralelo. Estamos hablando de, sí, el oficial. El oficial se puede que se quede quieto. El oficial se va devaluando todos los días, María. Claro, el oficial sube todos los días un poquito. Está bien, pero quiero decir... Si el paralelo se queda quieto... Porque ha sido una de las herramientas que utilizó, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández para la estabilidad, el tema de tarifas congeladas, dólar congelado... Y es lo que intentan ahora también. Que eso para tener pisada la inflación. Entonces, digo, si vos priorizás una devaluación, tenés que sacar o el 35 del impuesto país o el 35 de... Bueno, lo que tendrías que hacer, ¿a cuánto se te va? No, lo que tendrías que hacer es directamente sincerar y liberar el acceso al mercado de cambios. ¿A dónde se iría el tipo de cambio? Pero si no hay dólares, ¿qué mercado? ¿Cómo va? Como no hay... Si no hay a 90 y pico, pero a 143, que es el precio que dice Darío. Ahí se estabilizaría el dólar. Sí, pero tenés una devaluación claro. que el gobierno en un año eleccionario no lo va a hacer. Claro, porque este mes va a tener una inflación de 6%, al otro mes va a tener una inflación del 5% mensual y eso te va a llevar la inflación anual al 50%. A ver, hace 15 días cuando murió Menem, Domingo Cavallo dijo deberían tomar alguna de las recetas de los 90. ¿Qué significa? ¿Que habría que hacer una convertibilidad 1 a 200, por ejemplo? Bueno, la convertibilidad fue un sistema muy exitoso para bajar la inflación, ¿no? Es decir... Cuando vos pones un compromiso tan duro, o sea, la convertibilidad es un sistema que lo que hizo fue ponerle una regla al Banco Central para que no emita discrecionalmente. Entonces el Banco Central no podía emitir como hace ahora para financiar el gasto público. Solo podía emitir si la balanza de pago generaba que ingresaran dólares al país e ingresaran dólares a la reserva. Entonces fue una regla monetaria. Las reglas monetarias buenas te bajan la inflación. Así que bueno, si quisieran hacer una nueva convertibilidad, perfecto. Ahora, tendrían que comprometerse con otras reformas. Ajá. Porque no es solo que bajás la inflación y resolvés los problemas de Argentina. Si vamos a una nueva convertibilidad, de 150 a 1, ponele, ¿no? Bueno, pero ojo, porque si vos vas a tener un déficit fiscal, como tuvieron los 90, ¿no? Te vas a endeudar a altas tasas de interés, como pasó en los 90, entonces después vas a generar una situación insostenible. Claro, insostenible. Y ese es el problema. Y por eso en medio del recorte ese que vos decís que tiene que estar implícito en algún tipo de medida, vos, ¿cómo haces para recortar el gasto social cuando tenés 50% de pobre? No podés. ¿Cómo haces? Si en una pandemia cuando tuviste que pagar IFE, tuviste que pagar ATP... La política, Mariano, tenés que no se puede. Pero lo primero para eso... Argentina de hoy. Lo primero para eso es permitirle a la gente trabajar, eliminar todo este tipo de restricciones y protocolerío absurdo y obligatorio que complica la vida de las empresas, de los trabajadores y de todo el mundo. O sea, esta cuarentena fue, para un gobierno que dice ser abanderado de los pobres, fue absolutamente más duro con los pobres. ¿Por qué? Porque el que trabaja en Puerto Madero, en el microcentro, estaba en la casa, tranquilo, recibía el sueldo, trabajaba online, ningún problema. Ahora, el que servía la comida en el microcentro, preguntemos cómo están. Demos una vuelta por el microcentro. Los que están mal, el informal, son los empresarios pymes, los informales, los destruyeron.
Los chicos de colegio privado de la zona norte tuvieron clases todo el año, ¿eh? Ahora, el pibe de La Matanza, esto es terrible lo que ha pasado. ¿Vos pensás que un acuerdo con el fondo puede tratar de apaciguar el tema económico, la inflación, el tema del dólar? Sí, sin duda que sí. De hecho, hoy salió una noticia sobre, bueno, hay una especie de cambio en el propio fondo que habilitaría, no sé, dar algunos más fondos, algo más de fondos para la Argentina o pedir, nos van a pedir menos que le devolvamos, digamos. Y sí, obviamente que sería bueno para generar un marco de confianza. A ver, el gobierno argentino, las instituciones argentinas son poco serias a la luz del mundo, digamos, ¿no? Entonces, si vos te atás a un organismo internacional, con el que tengo mis críticas, pero bueno, digamos que es mucho más serio que las instituciones argentinas, eso da un poco de seriedad. Y además el fondo, si te va a permitir aplazar los pagos, que es la idea del gobierno, el gobierno dice, ¿qué tengo que hacer con el fondo? Le tengo que pagar, pero lo tengo que pagar en 4 meses y tratemos de pagar en, no sé, en 5 años. Claro. Si puedo, el fondo te dice, ok, pero ajusté el déficit fiscal, baja la inflación, fíjate que hacer algunas jubilaciones, fíjate que hacer un mercado laboral. El artículo 4, ese bendito artículo 4. Sí, algunas cosas más. Iván, tenés 10 segundos. Bien. ¿Dónde ves la inflación? ¿Más cerca del 29 que proyecta el gobierno o más cerca del 44 que dice el mercado? 10 segundos. Te diría en un punto medio. La clave son las elecciones y, como decía Mariano, me parece que van a pisar todos los precios posibles para evitar que salte la inflación. Ahora, en algún momento, eso te pasa factura. Bien. Gracias, Iván. Gracias. Gracias, Señores, ya llegó el maestro, Mauro Viale. Es un gusto tenerlo acá.